Bueno, muy buenas a todos. Me confirman por aquí en los comentarios si quieren, si me ven correctamente y si pueden escuchar también correctamente. Ya si quieren damos comienzo con el live de hoy. Listo, perfecto. Por aquí ya me dicen que se ve. Entonces, si quieren, demos comienzo. Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Recuerden que este es nuestro primer live de abril. La idea es seguirlos haciendo a esta misma hora durante todo el mes. Entonces vamos a estar haciendo tres lives los viernes, sería el 9, el 16 y el 23. Y un webinar, estaría haciendo un webinar gratis el miércoles 28. ¿Sí? Entonces para que se inscriban ahí, más adelante les voy a pasar los enlaces y demás para que se estén inscribiendo. Y pues eventualmente ya con eso tratamos un poquito temas más profundos y que ustedes pueden aprovechar bastante cuando estén operando y demás. ¿Listo? También para recordarles, recuerden que hace poco lanzamos nuestro podcast. Tenemos un podcast en Spotify, ¿sí? Nos pueden encontrar como Equity, entonces para que busquen en Spotify, también es totalmente gratis y la idea que estamos haciendo es básicamente como dar un pequeño resumen del contexto de lo que pasa día a día en los mercados. Entonces, qué es lo más importante que va a mover las acciones ese día, o de pronto los commodities, los futuros, el mercado de FX y demás. ¿Listo? Entonces, también está bastante interesante para que lo vayan mirando y demás. Recuerden que este es un live directamente del broker. Yo soy Julián Pineda, para los que no me conocen y no me han visto por acá, mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo con Equity, soy account manager de Equity, el broker. Para que conozcan un poco más de mí, estudié finanzas en Colombia, en la Universidad Externado, con enfoque en mercado de capitales y actualmente soy candidato al CFA nivel 3, que es una certificación mundial de finanzas, para que le echen a revisar también si quieren eh, para que conozcan un poquito más. Listo, recuerden que nosotros somos un broker internacional, seguramente no nos han visto tanto por acá porque somos relativamente nuevos en la región, llegamos hace año y medio aproximadamente. Eh, Nos seguirán viendo seguramente de aquí en adelante muchísimas más veces, pero pues la idea es como que nos empiezan a conocer y demás, por eso tomo todo el tema de los webinars, los Facebook Lives, los torneos que hemos hecho y demás. ¿Listo? Estamos regulados por la FCA en Inglaterra, en Dubái también estamos regulados, en Jordan, en Seychelles, etcétera. No se preocupen por eso. Y para abrir una cuenta simplemente tienen que ir al enlace si quieren abrir la demo o la real, ahí lo pueden hacer sin ningún problema, yo se los voy a dejar por acá rápidamente. Y listo, ya cuando tengan preguntas, digamos, ya más de depósitos y métodos de depósitos y demás, y ya como más técnicas, si quieren les paso el correo más adelante y ahí pueden preguntarme lo que quieran. Hoy les quería hablar un poco, digamos que me pidieron bastante, porque personas por el correo me pidieron el tema de los stop loss. Entonces, muchas personas he visto que como que les cuesta un poco, digamos que todo el análisis ven una gráfica técnicamente y lo hacen bien, digamos que empiezan a desarrollar bien y demás, todo el tema del análisis tanto fundamental como técnico o estadístico o el que esté usando, pero a la hora de poner las órdenes, no tanto la de cuántos lotes voy a comprar o cuántas acciones voy a comprar, sino en dónde voy a detenerme, digamos que les cuesta un poquito más. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. La verdad, no hay como una regla, digamos, como mundial o que ustedes se puedan decir como no, el stop loss siempre tiene que ser tanto. Hay muchas maneras de hacerlo. Les voy a mostrar algunas, ¿sí? Entonces, hay maneras tanto técnicas como ya de porcentajes y demás que ustedes deberían aplicar. Entonces, les voy a mostrar algunas para que ustedes tengan en cuenta, pero nos vamos a enfocar más que todo en las técnicas para que sepan qué tipo de herramientas ustedes pueden utilizar si están viendo un gráfico y quieren detener la caída de algo, ¿sí? En caso de que cambie de tendencia, en caso de que haya una corrección muy fuerte, mucha volatilidad y demás, ¿listo? Pero sí les quería mencionar eso, no hay una manera como mundialmente aceptada de poner el stop loss o el take profit,
sino depende, la verdad, mucho de cómo ustedes lo estén manejando. Pero sí hay como tips que ustedes pueden tener en cuenta, o bases más bien que ustedes pueden tener en cuenta para empezar a cómo modificar esas órdenes. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco de eso hoy. Es como la idea, básicamente, ver un poquito de eso hoy. ¿Listo? Listo, perfecto. Si quieren, entonces miremos estas diapositivas de acá rápidamente. Entonces, ¿para qué van a usar el stop loss básicamente ustedes todo el tiempo? Em, Básicamente, cuando ustedes ven en todas partes que les hablan como de risk management, que les dicen como no, que lo importante del trading es manejar el riesgo, aprender a manejar el riesgo o ser un máster en el manejo de riesgo, que dicen que eso es lo que diferencia a un trader novato de un trader profesional. Todo eso siempre va a estar centrado en las órdenes que ustedes pongan de take profit y stop loss, porque así es como se maneja el riesgo en la plataforma, ¿sí? No es la única manera de poner órdenes de stop loss, porque recuerden que además de las órdenes que ustedes pueden utilizar en la plataforma, también lo pueden hacer manual, lo pueden hacer con órdenes volátiles, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, como para ponerles un ejemplo, yo les puse precio fijo volátil. ¿Por qué? Porque hay órdenes, y si no lo sabían ya, les recomiendo que lo averigüen. Hay tipos de órdenes que ustedes, pues la general es que ustedes van a la plataforma y ponen un stop loss en un precio X, ¿no? Entonces ponen stop loss que en el precio X se cierra la posición. Pero hay tipos de órdenes, digamos como una que se llama el trailing stop, que son stop loss volátiles. Entonces a medida que la gráfica va subiendo o va bajando, ¿sí? El stop loss se va moviendo. Entonces el stop loss se va moviendo a medida que la gráfica sube o a medida que la gráfica baja, el stop loss se va moviendo automáticamente, ¿sí? Es como otro tipo de orden. Hay otros tipos de órdenes que se llaman las OCO, que también dependen de factores como que si se cierra otra orden, entonces ciérreme la orden, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de poner stop loss. Lo que sí les quiero mencionar, no siempre se sesguen a ver que el stop loss funciona como la orden que les aparece en la plataforma ya porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguna vez llegan a usar un robot y demás, eh, hay otras maneras de hacerlo de esa manera, hay maneras, y ya hay un live de esto hace un par de semanas de poner alertas y con eso también poner stop loss y demás. Entonces no se sesguen a que solo hay una manera de poner stop loss porque hay muchísimas, ¿sí? Y también les quería mencionar que si ustedes no son muy amantes de poner stop loss y demás, al menos pónganse una regla. Entonces, les pongo un ejemplo. Ustedes son trader intraday, ¿sí? Entonces son intradays y dicen, listo, mi regla va a ser que al final del día, como soy intraday y no quiero sufrir el posible gap si estoy en acciones o la posible falta de volatilidad o los saltos de la sesión europea si estoy en Forex, entonces voy a cerrar las posiciones, ¿sí? Al final del día. Entonces su stop loss ya se volvería como al final del día para ustedes, ¿sí? Entonces la regla que tienen ustedes es como, listo, por la mañana hago mis cosas, pero ya las operaciones que deje hasta el final del día, esas son las que van a quedar y las tengo que cerrar al final del día, ¿listo? Lo mismo lo pueden hacer por semanas. Esa regla sí es muy usada, que por ejemplo si ustedes son traders más de 2, 3 días, eh, les va a pasar mucho que al final de la semana ustedes tienen operaciones abiertas. Entonces, por ejemplo, hoy, que es viernes y se cierra el mercado, muchas personas prefieren cerrar sus posiciones antes del fin de semana porque en el fin de semana generalmente se dan noticias o se publican noticias que generan mucha volatilidad y cuando vuelve a comenzar la semana les abre el precio con gaps, ¿sí? Los gaps son huecos en la gráfica que básicamente es falta que es mucha volatilidad a falta de participantes del mercado, ¿no? Eso es lo que pasa ahí. Entonces también muchas personas utilizan esa regla, que es al final de la semana poner el stop loss y cerrar todas las posiciones por tiempo, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Como les digo, no hay como un santo grial que ustedes tengan que usar, pero sí hay muchísimas maneras de hacerlo como tal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta de esa manera. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces cuando ustedes estén hablando de stop loss y demás? Entonces, se pueden ajustar el stop loss para que no se vulnere por un rango, ¿sí? Pueden ajustar el stop loss para tener presente la relación riesgo-recompensa, tienen que identificar el tipo de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué les digo con esto? Que cuando ustedes vayan a poner el número, no lo pongan porque sí. Siempre guíense en algo, ya sea técnico, fundamental o algo de riesgo que estén viendo ustedes. Entonces, les pongo un ejemplo. Si ustedes están viendo que se metieron en una posición, digamos que salen datos de empleo en Estados Unidos y ustedes están en euro dólar, pues lo más recomendable sería poner un stop a la posición y cerrarla
porque en ese tipo de eventos se dan mucha volatilidad y puede que se lleven pérdidas muy grandes en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, ese sería el ejemplo de un stop loss fundamental. Ya si se van al técnico, si están usando medios móviles o algo, pues se empiezan a guiar de soportes, resistencias, medios móviles, Fibonacci o lo que usen para empezar a modificar el stop loss, ¿cierto? Y ya si se van al tema de riesgo de recompensa, pues lo pueden aplicar de la manera como listo. En este trade, según la cuenta y como me gusta operar, nada más voy a arriesgar el 2%. Entonces cogen una calculadora que para eso ahorita les vamos a mostrar infinitas maneras de hacerlo también. Entonces dicen, bueno, el 2%, ¿cuánto tendría que meter de lotaje si quiero poner el stop loss en 2% y quiero salir acá? Y también lo pueden hacer de esa manera. Entonces, por eso les decía que hay muchas maneras de cómo de modificar el tema de las órdenes. La idea es como tener una armonía, porque a ustedes de nada les va a servir si, por ejemplo, ponen un stop loss guiado en un soporte, por poner un ejemplo, pero cuando se van a ver la cantidad de dinero que pierden es tipo el 20-30% de la cuenta, pues en ese tipo de situaciones no habría armonía y pues ese stop loss eventualmente no les serviría porque ponen en riesgo con una operación mucho porcentaje de su capital, ¿sí? Entonces la idea es como tener una armonía entre todas las herramientas, ¿no? Y así es como las personas empiezan a manejar un poco mejor el tema del el risk management y demás. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces sigamos acá rápidamente, no les borro esto. Y bueno, aquí les quería dar, antes de mostrarles como algunas técnicas, les quería dar como un par de tips, eh, básicamente como para que lo tengan en cuenta. Entonces, para que un stop, recuerden que estos son tips básicos, pero muchas veces a las personas se les olvidan. Entonces, para que un stop loss aguante más movimiento, se debe reducir el tamaño de las posiciones. Eventualmente, si ustedes quieren les pongo un ejemplo. Entonces, si ustedes tienen una gráfica por acá que está subiendo y empieza a corregir fuertemente y ustedes quieren poner un stop loss por acá que sea muy fuerte y que aguante esas correcciones, pues si ustedes tienen mucho, mucho, mucho dinero en la posición de esta gráfica, pues ese stop loss va a ser grandísimo. Entonces lo que podrían hacer es reducir la posición, cerrar parte de la posición para que el stop loss aguante mucho más, porque pues si lo botan por allá muy lejos, pues eso se puede significar pérdidas muy grandes si la posición es muy grande, ¿no? Entonces siempre tengan en cuenta eso porque he visto que a las personas se les olvida, corren stop loss y terminan perdiendo a la larga mucho dinero, ¿no? Cuando una posición se encuentra en terreno positivo, es recomendable ajustar el stop loss para no perder dinero en dicha posición. Esto sí es un tip y una cosa que muchas personas no hacen. Entonces, una regla básica, y les voy a poner ejemplo en finanzas cuando nosotros nos estamos formando como financieros y demás, es que lo ideal sería que el 100% de las veces ustedes no perdieran dinero. Eventualmente eso es imposible, pero a uno le enfocan mucho el tema de nunca pierda dinero. Así no gane nada, nunca, nunca, nunca pierda dinero. Entonces, muchas veces he visto que, digamos, ustedes ponen una posición y digamos que la posición la empieza a ir bien, pero entonces digamos que ustedes pusieron, no sé, la posición por acá y el stop loss por acá, ¿sí? Entonces no van ajustando, digamos que a medida que avanza el precio de la posición. Eh, digamos que eso es, por así decirlo, no es tan recomendable porque si ustedes ya están ganando con una posición, no deberían perder con dicha posición. Si ya es ganadora, pues deberían o no ganar nada o ganar. O en el mejor de los escenarios van corriendo el stop para arriba y quedan en una posición en donde o ganan más. Sí, que ese es el mejor de los escenarios cuando ustedes hacen un trade. Pero sí he visto que a mucha gente le pasa que como que pone su take profit y su stop loss y eventualmente la posición es ganadora un momento, después hay una corrección gigante y terminan tocándole el stop loss, ¿sí? Entonces, ¿por qué en una posición ganadora dejó el stop loss donde estaba en vez de correrlo al menos a break-even, que es donde ustedes entran, y no pierdan dinero? O sea, ahí se están asegurando de que no van a perder dinero en una posición en donde tenían la razón. Caso diferente si ustedes ponen una posición y sube un poco y empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y nunca se cumple lo que ustedes dijeron, pues ahí sí ya pues es recomendable dejar el stop loss donde está. Sí, pero si ustedes, les pongo un ejemplo, meten una posición hoy y digamos que la dejan todo el fin de semana y el lunes se levantan y la posición es ganadora, no ha llegado a su take profit, pero es ganadora y digamos que está avanzando poco a poco el take profit, pues en ese caso ustedes deberían correr el stop loss porque no vale la pena perder en algo en lo que ustedes ya tenían razón, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, muchas personas no aplican y he visto que muchas personas pierden dinero así, que al final, a la larga tienen razón, pero una corrección lo saca del mercado y después vuelve a subir la gráfica. Me imagino que muchas veces
muchas veces a personas que están acá también les pasa que ustedes empieza la gráfica a subir, hay una corrección gigante, les toca el stop loss y después la gráfica sigue subiendo a donde ustedes dijeron que iba a subir. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas no nos debería pasar y no deberíamos, digamos que frustrarnos y hacer que la cuenta sufra por eso, simplemente porque no estamos monitoreando bien y ajustando bien eh, las operaciones, ¿no? Siempre se recomienda que el stop loss sea un nivel estático, pero no siempre cumplirá con esta condición. Entonces, también ese es otro tip que les menciono. Antes de seguir, sí les quería recomendar eso. Recuerden que ustedes cuando estén haciendo trading o cuando estén operando, como lo quieran llamar, siempre hay como fases en las que ustedes se van a ver envueltos, ¿sí? Entonces la primera fase es cuando ustedes escogen el instrumento en donde van a operar. Entonces dicen, no sé, voy a operar en Forex porque conozco mucho de Forex y me gustan las monedas, ¿cierto? Entonces voy a operar en Forex, entonces se van y empiezan a mirar información de Forex. Escogen los pares. Entonces digamos que escogieron el euro dólar. El siguiente paso después de eso entonces es empezar a analizar qué voy a hacer con el euro dólar, si vale la pena comprarlo o vale la pena venderlo. Entonces, van y miran información, ya depende de cómo sean ustedes, van a mirar información de gráficos o van a mirar información fundamental, ¿sí? Entonces, ya cuando ustedes hacen ese análisis de información, porque miran la información y hacen el análisis de información, pues ustedes ya van a tomar la decisión, ¿cierto? Entonces, ¿vamos a comprar o a vender ya o vamos a comprar o a vender más adelante porque no me gustan los precios donde están? Entonces, ya es donde se va la decisión. Y cuando van a tomar la decisión, es cuando ustedes ya dicen, listo, voy a llegar a ganar hasta acá, que es cuando ponen el take profit, y voy a perder hasta acá cuando voy a poner el stop loss. Muchas personas lo dejan hasta ahí, ¿sí? Pero a muchas personas se les olvida que hay un paso que sigue después de eso y se llama el paso de monitorear, ¿sí? Entonces, no es que ustedes pongan una posición y la dejen a su suerte, sino la idea es monitorear las posiciones, ¿sí? Porque muchas veces ustedes van a poder hacer ajustes eh, dentro de la posición que se van a hacer, que se tienen que hacer por diferentes factores. Y les digo, en el mundo financiero todo el tiempo se hace esto porque el contexto no siempre es el mismo, ¿sí? Entonces les pongo un ejemplo, si ustedes están monitoreando su posición y ven que está en territorio positivo, pues una de las cosas que pueden hacer es correr el stop a break-even para no perder, ¿sí? Otro tipo de cosas que se hacen es, por ejemplo, cerrar las posiciones antes de un momento volátil muy grande porque salió una noticia ese día o algo así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerden mucho siempre esa fase de monitoreo que es bastante importante cuando tengan órdenes, ¿no? Y listo, aquí les muestro una gráfica como un ejemplo, básicamente como para que tengan en cuenta. Esto es como para que ustedes, por así decirlo, analizaran algo para poner un stop loss. Entonces, factores que ustedes podrían analizar. Entonces, por ejemplo, acá en esta gráfica ustedes tienen la tendencia alcista. Si se quieren ir nada más por el aspecto técnico, porque para ponernos buenas noticias ahorita es bastante largo. Pero entonces, si nos vamos por el factor técnico, ustedes ven la tendencia alcista, por poner un ejemplo. Digamos que entraron acá en compra. Entonces, eventualmente ustedes ahí el stop loss lo tienen que poner o lo deberían poner, ya sea, digamos, por aquí, por este soporte o por este soporte de la línea de tendencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les recomiendo también cuando ustedes ponen poniendo el stop loss? Miren las volatilidad de las velas, ¿sí? Porque de eso va a depender cuánto aguante su stop loss. Entonces, por ejemplo, aquí les puse una gráfica del euro dólar diaria. La volatilidad en promedio de las velas es de 100 pips por día, ¿sí? Más o menos se mueve 100 pips por día. Entonces, eso ya depende como del tipo de trading que ustedes hagan. Si ustedes saben que el euro dólar se mueve alrededor de 104 pips o 100 pips por día, por así decirlo, eh, de ahí ustedes van a partir para poner también sus órdenes. Entonces les pongo un ejemplo. Si ustedes son traders intradía, y es decir, que sus órdenes las abren por la mañana y las cierran al final del día, que eso es lo que quiere decir intradía. Entonces, si ustedes pusieran un take profit o un stop loss por encima de 104 pips, es muy probable que nunca se les cumpla. Entonces, en el caso de stop loss sería bueno, porque usted sabe que el stop loss puede aguantar la volatilidad promedio de todo un día, pero en el caso del take profit sería malo, porque si ustedes son intradías, si no tienen en cuenta la volatilidad diaria, pues esa orden nunca se les va a cerrar, o al menos no se les va a cerrar ese día, sino se les puede cerrar en 2 o 3 días, entonces ya no es algo que ustedes querían hacer, ¿no? Entonces eso es algo que a muchas personas se les olvida, pero lo mejor para empezar como a estructurar eso de una manera más fácil es mirar el tema de la volatilidad diaria de los productos, ¿sí? Entonces ya con eso ustedes se van haciendo una idea como, listo, si el euro dólar se mueve 104 pips
y quiero que mis órdenes se cierren hoy, entonces debería esperar ganar al menos 20 o 30 pips, ¿sí? Con un movimiento grande. Pero si ponen una ganancia de 150 pips, pues no que se les va a cumplir ese día, o es muy raro que se les cumpla ese día, ¿no? Eso es básicamente lo que quería que vieran con esta gráfica, ¿sí? Eso es básicamente. Podrías mostrar varias formas de calcular. Sí, lo que pasa es que ahorita si quieres muestro con una calculadora, pero como te decía, ya hablando un poco del tema de de la volatilidad, depende, o para ustedes calcular el stop loss, digamos que hay como unos tips básicos. Entonces se recomienda mucho que ustedes por trade, si quieren manejar muy bien el riesgo, no arriesguen por trade más del 2%. Sí, hay una tabla que les he mostrado varias veces de cuántas pérdidas, de cuando ustedes pierden, cuánto porcentaje tienen que volver a recuperar. Y entonces si ustedes pierden alrededor del 60% de la cuenta, necesitan más del 150% de ganancias para volverse a recuperar. Entonces siempre digamos como la regla general que sea en el mundo financiero es usted no arriesgue más del 2% por trade y no arriesgue más del 6% por semana, ¿sí? Porque si en caso, digamos que en el peor caso de todos, si usted llega a arriesgar el 50-60% de la cuenta y todo le sale mal, pues va a perder el 50 y 60% de la cuenta en una semana, ¿sí? Entonces se recomienda mucho eso. Y pues con las calculadoras ustedes lo hacen muy fácil, ponen el 2%, ponen el precio y ya. Pero, como les digo, entonces si ustedes ya lo quieren llevar por otro lado, porque esto es como una regla general, primero se tiene que aprender a conocer ustedes porque ustedes son los que van a aguantar las pérdidas que ustedes se pongan, ¿sí? Entonces, de ustedes depende si están dispuestos a aguantar una pérdida del 20%, una pérdida o son más conservadores y dicen, no, yo la verdad no quiero perder más del 2% y demás. Pero como les digo, depende de cada persona porque cada persona es muy distinta, ¿sí? Eh, pero básicamente es eso, cuando ustedes estén poniendo una serie de operaciones, que por eso es que se recomienda el tema de diversificar, porque cuando ustedes diversifican es menos probable que pierdan en todas, ¿sí? Si ustedes apuestan toda una operación, pues es más probable que pierdan a que si apuestan todo en 10 operaciones, ¿no? Es básicamente el tema de diversificación. Em, pero entonces, cuando ustedes estén aplicando el tema de básicamente poner las operaciones, tienen que ver hasta qué punto ustedes son capaces de perder. Y siempre imagínense el peor escenario, todo va a salir mal. Si ustedes creen que cuando todo sale mal pueden vivir con eso, entonces hagan, porque, porque es algo que ustedes están dispuestos a tomar. Entonces ustedes dicen, listo, puse 3 operaciones esta semana arriesgando el 2% en cada una. ¿Qué quiere decir? Que si todo sale mal, eh, voy a perder el 6% de toda mi cuenta al final de la semana, ¿sí? Entonces ustedes dicen, listo, puedo ir con eso, no hay problema, me puedo volver a levantar de eso, entonces listo, es perfecto y pueden poner las 3 operaciones sin ningún problema porque ya están esperando el peor escenario. En caso de que resulten ganadoras las posiciones, pues totalmente bienvenidas, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que pasa. Ahorita les muestro un poquito de cómo calcular esto, pero básicamente tanto MetaTrader como cualquier plataforma que ustedes usen va a tener el tema de las calculadoras. Entonces no se preocupen por eso. ¿Listo? Bueno, les voy a mostrar unos ejemplos rápidos porque uno es el riesgo y otro es el tema de dónde ustedes van a poner el stop loss. Entonces recuerden que tienen que tener dos factores siempre en cuenta. Entonces vamos a ver cómo lo podrían hacer de manera técnica. Entonces, siempre que pongan un stop loss tienen que tener dos cosas en cuenta. La primera, el precio en el que se van a salir, entonces digamos 1 punto no sé qué, 30 40, ¿cierto? Entonces la primera es el precio y la segunda es el porcentaje, entonces el 2% de la cuenta en este trade. Con esas dos cosas, ustedes van a calcular cuántos lotes tienen que meter para salirse en ese precio y demás, ¿sí? Entonces, esta parte de abajo digamos que depende de muchos factores. Como les dije ahorita, de qué tanto quieran arriesgar ustedes y demás, la regla general es 2% por trade, ¿no? Pero ustedes pueden arriesgar el 10, 20 si quieren, no. Eso ya depende de cada persona cuánto riesgo esté dispuesto a tomar. Eventualmente, pues así serán las ganancias entre más riesgo ustedes tomen. Entonces, esta digamos que es muy subjetiva, porque no hay regla que diga, no, si el individuo se comporta de tal manera, debería tener un stop loss de tanto, no. Depende, es muy subjetiva. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son intradays, em, pues recuerden que ustedes van a hacer muchas más operaciones que alguien que opera a largo plazo. Entonces, si ustedes hacen 10 operaciones con el 2% y en las 10 operaciones perdieron en ese día, pues ya perdieron el 20% de la cuenta en un día, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso.
el tiempo y la cantidad de operaciones que ustedes hacen para empezar a poner los porcentajes. Eh, pero la parte de arriba, que es el precio donde ustedes se van a salir o hasta donde van a aguantar esa posición, sí ya depende de otros factores, como les digo, que pueden ser técnicos o pueden ser fundamentales. Entonces, les vamos a ver en MetaTrader algunas maneras de poner stop loss técnicamente. Vamos a verlo con resistencias y soportes, que es como la más básica que existe, con algunos indicadores que se usan mucho. Una técnica que se llama stop loss en el aire y otra técnica que se llama reestructurada del stop loss. ¿Listo? Entonces las vamos a usar para que las tengan ahí en cuenta y las empiecen a aplicar. Entonces rápidamente vayámonos a la plataforma. Recuerden que en Equity ustedes pueden utilizar dos plataformas. La primera es MetaTrader, que me imagino que todo el mundo lo conoce. Es muy conocida en el medio, se usa muchísimo, es muy versátil y se deja, digamos, que instalar muchas cosas, entonces la verdad es bastante buena. Y la segunda, nosotros tenemos un web trader, entonces si les cuesta un poquito más MetaTrader, porque yo sé que al principio es como más chocante, digamos que tiene muchas herramientas, muchas pestañas, mucha información y demás. En el web trader pues es más sencillo, como si están aprendiendo apenas a ver gráficos y demás, ¿no? Entonces ahorita se los muestro también. Pero listo, entonces les voy a poner un ejemplo de qué podrían hacer, de qué podrían hacer ustedes cuando estén en un gráfico. Entonces, hoy solo les voy a hablar de stop loss. Eventualmente recuerden que ya he hecho lives de cómo identificar el tipo de mercado, qué deberían hacer ustedes eh, según el tipo de mercado, pero digamos que ya pasamos todas esas fases. Entonces, ustedes ya identificaron el tipo de mercado, ya hicieron su análisis, ya tomaron su decisión y ahora están empezando a operar. Entonces, les voy a poner un ejemplo de cómo ustedes con soportes y resistencias, que es lo más básico digamos, técnicamente, pueden empezar a hacer para aplicar el stop loss. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando ustedes están, por ejemplo, en un gráfico alcista? Entonces, si están en un gráfico alcista, eventualmente lo mejor es comprar, ir con la tendencia, ¿sí? Digamos que lo más sencillo. Entonces, a medida que ustedes compren, pues van a utilizar las órdenes de compra de take profit y stop loss. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes compraron acá, pues ¿dónde probablemente debería ser su stop loss? En el soporte inmediatamente anterior, que es este de acá, ¿cierto? Si ustedes compraran por acá porque se metió en el largo, pues este soporte de acá que está con la línea morada debería ser su stop loss. Si compran por acá, este soporte de acá debería ser su stop loss, ¿cierto? Si compran mucho más arriba, el stop loss debería ser por acá y así sucesivamente, ¿sí? Así es como básicamente se usa de la manera más sencilla poner stop loss. Entonces ustedes dicen, me voy en largo, me voy en corto, veo el soporte más cercano y ahí es donde debería salirme, porque si cruza eso es porque ya es muy probable que, que haya cambio de tendencia. Entonces pongamos un ejemplo acá. Digamos que ustedes pusieron la orden acá en la última flecha, y digamos que pusieron take profit muy lejano, lo pusieron por allá. Eso también tengan cuidado porque muchas veces ustedes son muy optimistas con el tema de la volatilidad, entonces ponen un stop loss chiquitico, lo ponen por acá y ponen el take profit muy, muy, muy lejos. Entonces, siempre que estén haciendo esto, tengan en cuenta la volatilidad, porque miren qué pasó acá, que es muy probable que se toque el stop loss porque está muy cerca y es muy improbable que se toque el take profit porque está muy lejos. ¿Por qué la gente suele hacer eso? Porque no tiene en cuenta la volatilidad, lo que les decía antes. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que el euro dólar en promedio por día se mueve 100 pips diarios, pues de nada les va a servir que pongan el stop loss en 10 pips y pongan el take profit en 110 pips, ¿sí? Porque es muy probable que el stop loss se toque porque 10 pips es muy, 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 muy pequeño y es muy improbable que 110 pips, que es el take profit, se vaya a tocar, ¿no? O se vaya a ejecutar esa orden. Entonces, siempre, siempre lo más básico para ajustar las órdenes, tengan en cuenta la volatilidad. Entonces, en Forex se maneja mucho el tema de los pips, en acciones se maneja más por porcentaje. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje diario de las acciones? ¿Listo? Entonces, en Forex y en futuros, cada vez que ustedes vean petróleo, oro y demás, euro dólar, libra dólar, ahí siempre ustedes lo van a manejar por pips o por puntos, se llama. Entonces, ¿cuántos puntos diarios se mueve el oro? ¿Cuántos puntos diarios se mueve el petróleo? ¿Cuántos puntos diarios se mueve el Forex? Si lo están haciendo con acciones, pues las acciones ya depende de la acción, pero generalmente una acción, pongan el caso Disney, Walmart, Amazon, eh, Home Depot, se mueven alrededor del 2 o 3% diario, ¿sí? Si es mucha volatilidad, se mueven el 5 el 6%. Entonces ustedes por ahí ya tienen su idea de cómo ajustar el take profit stop loss, si están haciendo diarios, si están haciendo semanal, etcétera, 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 ¿no? Eso es básicamente lo que tienen que empezar a usar. Pero eso es, entonces, digamos que entonces el take profit lo pusieron muy lejos acá, eventualmente nunca se les ejecutó porque estaba muy lejos, pero sí se les ejecutó el stop loss,
aquí, cuando lo pusieron en el soporte inmediatamente anterior. Cuando a ustedes se les ejecuta el stop loss es porque pues esa tendencia ya perdió la fuerza y pues no valía la pena seguir ahí, ¿no? A veces es mejor aceptar las pérdidas, volver a analizar y seguir con eso, ¿no? Entonces lo mismo, si van avanzando la gráfica, si digamos pusieran una posición acá, pues el stop loss tendría que estar por aquí en esta zona donde está la línea de tendencia, donde está el soporte. Si ponen otra acá, digamos que estamos en gráfico alcista y empezamos a ver puras compras, entonces en el soporte inmediatamente anterior. Y así es como se usa básicamente el tema del stop loss con soportes y resistencias. ¿Cuál es el mejor escenario para ese sistema que lo usan muchas personas? Lateralidad. Entonces, si ustedes identifican una lateralidad, ese sistema funciona muy bien porque la lateralidad es básicamente un rango de un soporte y una resistencia gigante en donde el precio es muy difícil que salga de ese rango, ¿no? Hola Iván, nosotros somos SN de cualquier tamaño de cuenta. De hecho somos STP. Bueno, SN y STP son muy parecidos, pero no somos market maker para ninguna cuenta. Entonces, si tienes cuenta de, no sé, $1.000.000 o si tienes cuenta de $50, siempre las órdenes se van a ir al proveedor de liquidez. Equity nada más cobra el spread. ¿Listo? Entonces, nosotros no tomamos la contraposición de los clientes por regulación. Por regulación no podemos hacer eso, las mandamos a los proveedores de liquidez que son bancos mundiales. ¿Listo? Para que lo sepas ahí. Pero bueno, volviendo al tema, entonces si ustedes están en una lateralidad es como el mejor escenario em, para que ustedes puedan, digamos que aplicar esta técnica. ¿Por qué? Porque hay un soporte y una resistencia muy marcados. Entonces, por ejemplo, estas dos líneas moradas que les puse acá. Si ustedes identifican esta lateralidad, eventualmente, pues lo que se hace en las lateralidades, si es una lateralidad grande, porque aquí es una lateralidad diaria, no les estoy diciendo que vayan y busquen lateralidades en gráficos de una hora porque duran muy poco y son muy poco volátiles, pero si están en una lateralidad diaria, pues lo que ustedes deberían hacer es que si llega la resistencia, venden y si llega el soporte, compran, ¿no? Es como lo más básico que uno siempre le dicen que haga. Entonces, ¿dónde deberían estar las órdenes de stop loss y take profit cuando ustedes hagan eso? Una técnica que se usa mucho, si ustedes venden, pongan el stop loss por encima de la zona de resistencia, ¿sí? Entonces, lo deberían poner por acá. Lo mismo acá, si venden acá, deberían ponerlo por acá porque esto es como toda una zona, ¿no? Y el take profit deberían ponerlo aproximadamente hacia la mitad de la lateralidad. Sí, eso se usa muchísimo cuando hay lateralidades. Ahí les arrojo el dato. Si ustedes ven una lateralidad, el precio llega hasta la resistencia, entonces venden, ponen el stop loss cerca o un poco alejado de la zona de resistencia y el take profit hacia la mitad de, de la lateralidad. ¿Por qué pasa esto? Aquí ya entra un poco el tema de probabilidades. Probabilísticamente, cuando hay lateralidades, es muy poco probable que la lateralidad se rompa, porque por eso es una lateralidad. Entonces, cuando se rompe, pues hay cambio de tendencia y vuelve a comenzar una tendencia, pero eso solo va a pasar una vez. Generalmente la lateralidad va a oscilar varias veces antes de que eso suceda, ¿sí? Eh, entonces, es poco probable que se rompa o el soporte o la resistencia, porque por eso es un rango muy fuerte. Y es muy probable que cuando el precio toque la resistencia o toque el soporte, vaya al menos hasta la mitad del rango, ¿sí? Entonces les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes compran acá, es muy probable que llegue hasta la mitad. Cuando compran acá, es muy probable que llegue hasta la mitad. Cuando venden acá, si ven que es muy probable que llegue como hasta la mitad. Obviamente no va a llegar hasta el soporte, pero sí llega como hasta la zona de la mitad. Aquí lo mismo, llega como hasta la zona de la mitad, ¿sí? Entonces aquí lo mismo, compran, llega como hasta la zona de la mitad, vuelve a llegar como hasta la zona de la mitad, ¿sí? Entonces, muchos errores que yo he visto de las personas cuando están en lateralidades largas, porque esta es una lateralidad de diario, es que veo que venden en la resistencia, entonces digamos que aquí hacen un corto y ponen el take profit en el soporte. Entonces, suponiendo que la gráfica siempre va a hacer esto eh, en la lateralidad. Ese sería el mejor escenario, pero no, el mercado no funciona así. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que aprender cómo manejarse por probabilidades. ¿Qué podrían hacer entonces ustedes en lateralidades? Pues hombre, si toca la resistencia, ustedes saben que es muy poco probable, pues ya le meten obviamente más estudio de velas, no les estoy diciendo que vayan y se lancen como locos a hacer esto, pero pues le meten más análisis y demás de velas, si ustedes ven que no hay fuerza y demás, pues dicen, bueno, puedo vender acá, pondría mi stop loss por acá encima de la resistencia y mi take profit por acá en la lateralidad, a la mitad de la lateralidad, y ahí ya están aprovechando el movimiento lateral, ¿no?
Y ahí está manejando un buen ratio porque el stop loss no está relativamente lejos y usted lo tiene en una buena zona porque es una resistencia y saben que va a aguantar. Y el take profit pues eventualmente está un poco más lejos, pero es una zona que también saben ustedes que es probable que toque, ¿no? Y nada, si se equivocan, se rompe el rango, pues ya tiene una posibilidad de que eso es una nueva tendencia y tiene una nueva oportunidad. Entonces se cierra la pérdida, se acepta y se mete uno en largo o en corto con la nueva oportunidad. Sí, entonces todo el tiempo es la verdad ajustar y tomar decisiones. ¿Listo? Así funcionaría el tema de soportes y resistencias para que ustedes usen el stop loss. ¿Listo? Eso funciona de una manera muy parecida en todos los gráficos. Les mostré aquí Forex, lo pueden utilizar con cualquier otro producto. Aquí, por ejemplo, les muestro Nvidia. Eh, Nvidia o eventualmente tiene muchísimo menos volumen que Forex, pero es básicamente el mismo principio. Ustedes identifican una tendencia alcista, lateral, bajista, y ustedes ya saben, si van a comprar en tendencia alcista, pues ajusten con los soportes. Si van a vender en tendencia bajista, ajusten con las resistencias y si identifican lateralidad, entonces aquí por ejemplo hay el movimiento lateral, pues ya saben qué hacer, venta, stop loss, take profit por acá, y lo mismo, compra, stop loss por acá, take profit por acá, venta, ¿sí? Siempre generalmente se va a tocar la mitad del rango de la lateralidad, ¿no? Entonces para que lo tengan en cuenta ahí. Con las acciones sí les recomiendo tengan un poco más de cuidado, porque pueden pasar varias cosas. Recuerden que las acciones tienen un horario mucho más limitado que mercados como futuros y como Forex, ¿no? No funcionan las 24 horas. Entonces esto lo que permite es que si, como se están dando cuenta en la gráfica, las gráficas son llenas como de muchos huecos. ¿Sí? Hay muchos huecos en las gráficas, porque esto es básicamente que se cierra la sesión del día y comienza la sesión del otro día. Em, en esto sí lo que les podría pasar, que no es muy usual que pase, pero sí les puede pasar, es que si ustedes, por ejemplo, abren una posición y la dejan abierta para el siguiente día, y pues la dejan con su stop loss y demás, y pasa algo muy extraordinario con la empresa, entonces digamos que, no sé, la empresa entró en bancarrota, asesinaron al CEO o algo muy dramático, pues la acción podría caer muchísimo o subir muchísimo, ¿no? Eventualmente, si el mercado está cerrado, el stop loss de ustedes no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque el stop loss se ejecuta al precio más mercado cuando hay participantes en el mercado. Si la bolsa está cerrada y no hay participantes, pues nadie les va a ejecutar ese precio, sino se va a ejecutar el precio que se abra el otro día. Entonces ahí sí se pueden llevar una sorpresa bastante amarga que ha pasado cuando hay crisis, cuando hubo crisis en el 2008, cuando hubo crisis en el 2015 y demás. ¿Listo? Entonces, el stop loss es una herramienta que funciona el 99% de las veces, pero el 1%, si hay algo muy extraordinario, puede que no les vaya a funcionar. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengan en cuenta ahí. Y en acciones es más probable que pase por el tema de que el horario está más restringido, ¿no? Entonces, les recomiendo que tengan un poco más de cuidado si están operando de pronto una acción muy rara, que no es tan conocida, pues ese tipo de cosas pueden pasar en activos así, ¿no? La plataforma de Equity Web es compatible con Mac, sí. La plataforma de web de Equity, pues es una página web y la puedes abrir desde cualquier computador. Entonces, desde ahí puedes operar. MT4 sí no, MT4 funciona muy mal en Mac. Te tocaría instalarlo en celular, que no es recomendable, pero de toda la vida ha funcionado muy mal en Mac. Pero puedes utilizar la WebTrader porque es como si tú, ahorita se lo muestro, es una página web. Listo. ¿Qué más les quería mostrar? Entonces, ya si ustedes, bueno, lo quieren utilizar con soportes y resistencias y demás, también hay otro tipo de herramientas que son los bien llamados indicadores. Entonces, uno que se usa muchísimo para el tema del stop loss y aguantar tendencias es las medias móviles, ¿sí? Entonces, por allá deben saber ustedes que se usan mucho las medias móviles, cruces de medias móviles para comprar o vender y demás, pero eso no lo vamos a tocar en este tema. Quiero es que vean cómo podrían aguantar ustedes una tendencia, que para eso es básicamente lo que se usa más una media móvil, y cómo pueden utilizar el stop loss con esto, ¿sí? Entonces, por poner ejemplo, aquí les puse una tendencia bajista, estamos en un par también de Forex, entonces les puse una tendencia bajista. Eventualmente una tendencia bajista, digamos que ustedes van a comprar ventas que van a buscar ventas, no le van a apostar a las correcciones, sino van a apostar a las ventas en la gráfica, pues eventualmente ustedes van a tener que tener en cuenta algo para ajustar su stop loss, ¿no? En este caso, si ustedes ponen una media móvil grande, entonces es decir, esas medias móviles se usan mucho de 100, se usan mucho de 150,
se usa mucho de 200, ¿sí? Entonces ya depende como de la volatilidad que tenga el activo. Pero digamos que este es de 100, que funciona bastante bien en el USD CAT, en el dólar canadiense con el dólar americano. Cuando ustedes tienen una tendencia bajista, lo ideal sería correr el stop loss para aguantar toda la tendencia. ¿Cómo pueden hacer ustedes esto? Si ustedes, por ejemplo, se metieron en corto acá, pues van ajustando el stop loss con la tendencia. Entonces lo ponen por acá. Si digamos que avanza un poquito más el gráfico, pues ya lo pueden poner por acá, ¿cierto? Porque está avanzando la tendencia. Si sigue bajando el gráfico y dicen, listo, güey, pues yo sigo corriendo mi stop loss, sigue bajando, lo siguen corriendo, ¿cierto? El gráfico sigue bajando y ustedes siguen corriendo su stop loss. Y hay un punto en donde el gráfico se devuelve y usted ya tenía su stop loss por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En tendencias, cuando ustedes han escuchado el hecho de dejen correr la operación, generalmente no es ponerle take profit a la operación, ¿cierto? Todas las personas le ponen take profit, pero aquí es donde entra la fase de monitoreo a jugar mucho en esa operación. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes entraron aquí, entonces, digamos que aprovecharon el principio del gráfico, les fue muy bien y tuvieron una muy buena entrada. Y ustedes se dan cuenta que esto se vuelve una tendencia bajista, porque pues están los picos y ustedes los empiezan a marcar y se dan cuenta. Entonces ustedes dicen, listo, eventualmente lo que pueden hacer es que con una media móvil grande, que va a seguir el gráfico con un poco más de lag, pueden ir ajustando y ajustando y ajustando el stop, ajustando el stop, ajustando el stop, hasta que en un momento donde ya la tendencia y la fuerza se agote, ustedes van a tomar ganancias es con el stop loss, que eso es como el mejor escenario y es como la manera más óptima de aprovechar totalmente una tendencia. ¿Sí? Nadie en el mundo, es muy difícil que alguien aproveche una tendencia al máximo, ¿sí? Que ustedes compren, vendan acá y se salgan acá. Eso es muy, 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 muy difícil de hacer. Pero ustedes pueden hacer algo muy parecido. Entonces, si ustedes van corriendo su stop loss con la media móvil, como ven, el gráfico siempre que se acerca a la media móvil, pero nunca lo cruza, nunca lo cruza, nunca lo cruza. Entonces, ustedes van aguantando su zona ahí de stop loss, hasta que cuando ya lo cruza es cuando hay cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, cambia la tendencia, se vuelve una tendencia alcista, se vuelve lateralidad, etcétera. Ya no nos interesa porque ya nos salimos de ahí, ¿no? Entonces, esta es otra manera en la que ustedes podrían utilizar un poquito más avanzado el stop loss. Entonces ya no lo utilicen solo para limitar la pérdida, sino lo están utilizando para aguantar el movimiento bajista de un gráfico hasta que se agote y en ese punto cuando se agota la fuerza es cuando ustedes se salen, ¿sí? ¿Cómo saben ustedes eso? No lo van a saber porque nadie puede adivinar el futuro y nadie sabe a qué precio exacto va a estar una moneda mañana o pasado mañana. Pero ustedes pueden mermar esa probabilidad, ¿sí? Con medias móviles, con stop loss y demás. Eso es como la idea. Entonces aquí les muestro un ejemplo de cómo si ustedes podrían aprovechar una tendencia al máximo si se dan cuenta que existe una tendencia fuerte con el stop loss. Sí, esa es como la idea. Esa es una manera de usarlo como take profit. Entonces, por ejemplo, otra manera que se usa mucho, hay un indicador que se usa mucho también para el stop loss que funciona de una manera parecida a la manera que les acabé de mostrar. Se llama el Parabolic SAR. Entonces, el Parabolic SAR es un promedio matemático, eventualmente como cualquier indicador, que hace un rango entre donde posiblemente podría estar la próxima volatilidad del precio. ¿Sí? Es básicamente un cálculo matemático y ustedes van marcando estos puntos que ven acá. ¿Sí? Entonces, generalmente los traders que son muy cortoplacistas, cuando quieren aprovechar movimientos muy pequeños, se guían mucho del Parabolic SAR. ¿Sí? Entonces les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes identificaron la tendencia alcista de acá. La identificaron y quieren buscar compras. Digamos, no sé, que la identificaron y se metieron, por poner un ejemplo, por acá. Entonces ustedes se metieron por acá. Entonces, a medida que sube el gráfico, ustedes van a ver que cada vez se va ajustando el Parabolic SAR, ¿sí? De una manera muy cercana. Entonces, lo que hacen traders para aprovechar muy, muy, muy pequeños movimientos en los gráficos es ajustar el stop loss cada vez que se mueve el gráfico. Claro, aquí hay una parte y es que, digamos, si esto es un gráfico de una hora, entonces cada hora ustedes tenían que mirar el indicador para poder ajustar el stop loss y ajustarlo y ajustarlo y ajustarlo. Entonces, pongamos un ejemplo, que ustedes entraron acá, entonces compraron, eventualmente digamos que pusieron el stop loss al principio por acá, pero lo fueron ajustando. Entonces, a medida que avanzaba el gráfico, ustedes lo ajustaban acá, acá, empezaron a ajustar cada vez, cada vez, cada vez. Su stop loss siguió creciendo, 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 creciendo. Y cuando hubo una corrección, pues ustedes se salieron acá con su stop loss y aprovecharon todo este movimiento de acá, ¿sí? Entonces, esa es una manera también de utilizar el stop loss. Entonces, con esto les quiero
dar en cuenta, el stop loss es una orden que en un principio se piensa y es creada para que ustedes limiten su pérdida, pero esto no indica que sea el único uso que ustedes le pueden dar. ¿Sí? Aquí como les estoy mostrando, eh, con ejemplos, con indicadores, por ejemplo, ustedes le pueden dar al stop loss un uso de take profit, ¿sí? Entonces es como si ustedes se metían en un gráfico, no saben cuánto van a ganar con ese gráfico, pero quieren aprovechar el máximo movimiento que puedan aprovechar con ese gráfico, ¿no? Entonces básicamente como también lo pueden empezar a usar, en este caso por ejemplo con el Parabolic SAR, ¿no? Eventualmente, ¿qué va a pasar? Tanto las medias como el Parabolic SAR se desenvuelven muy bien en tendencias, en lateralidad no les va a servir esto, porque en lateralidad, ya les busco un movimiento lateral fuerte, por ejemplo este, en lateralidad, pues el Parabolic SAR se va a volver loco. Va a estar acá, después va a estar por arriba, por arriba, por abajo, y todo el tiempo les va a dar a ustedes señales falsas, ¿sí? Entonces, aquí vuelvo y me devuelvo hace como 10 o 20 lives que les hice, eh, en donde estamos identificando el tipo de mercado. El primer paso y más importante, si ustedes están haciendo solamente análisis técnico, no hablemos de análisis fundamental, el primer paso y más importante si ustedes están haciendo solo análisis técnico es identificar dónde ustedes están parados. Ese es el primer paso antes de hacer cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, si ustedes están parados en una tendencia, saben que pueden utilizar Parabolic SAR, pueden utilizar medias móviles, o X indicador, o X técnica, o X estrategia para aprovechar los movimientos de la tendencia. Si están parados en una lateralidad, pues si ustedes se pueden utilizar o medias móviles, o Parabolic SAR, o X indicador, o X técnica de price action, o X técnica de volatilidad, etcétera, 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 es muy probable que no les vaya a funcionar y vayan solo a perder dinero. ¿Listo? Entonces, recuerden eso siempre porque la gente siempre cree que una estrategia, que hay como un santo grial, una estrategia o una técnica de hacer trading que les va a funcionar siempre y eso es mentira, porque el mercado todo el tiempo va a estar en fases distintas. Entonces, algo que funcione en fase alcista es probable que no funcione en fase bajista. ¿Por qué? Porque generalmente cuando una gráfica cae, cae mucho más rápido que cuando sube. Entonces, eso significa que va a haber más volatilidad y que la misma estrategia que ustedes están usando es muy probable que no funcione, ¿sí? Y pasa lo mismo con el tema de lateral. Si hay muy poca volatilidad y el gráfico es muy lateral, pues tampoco les va a funcionar algo que les funcionaba con una tendencia alcista. ¿Listo? Entonces siempre tengan en cuenta eso porque dependiendo de la fase del mercado es donde ustedes deberían estar aplicando estrategias distintas. Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo. Si ustedes se encuentran que la fase del mercado es alcista, pues usen medias móviles para aguantar la tendencia. eh, Usen, por ejemplo, no sé, Fibonacci, soportes y resistencias para ver cuándo rompe la siguiente resistencia y se pueden meter, o cuándo hay retroceso y se pueden meter, ¿sí? Entonces, digamos que eso sería una estrategia para tendencia alcista. En tendencia bajista, por ejemplo, utilizar bandas de Bollinger porque es mucho más volátil, ¿sí? Entonces, para buscar oportunidades en tendencia bajista. Y en lateralidad, utilizar, no sé, RSI y rangos con soportes y resistencias para buscar posibles entradas en rango superior y rango inferior, ¿sí? Entonces, son tres estrategias distintas que están utilizando en tres etapas distintas del mercado. Si utilizan la misma estrategia en todas las etapas del mercado, es muy probable que la estrategia no vaya a funcionar porque el mercado no siempre va a ser lo mismo y es algo que a las personas se les olvida, ¿no? Eso es básicamente lo que les quería mencionar. ¿Listo? Listo, esto en cuanto al tema de, de los indicadores. Aquí les muestro otro ejemplo rápido. Hay una técnica que se llama stop loss en el aire. Generalmente se suele hacer mucho cuando hay movimientos laterales, que es que cuando ustedes identifican un rango, digamos que aquí identificaron este rango lateral y quieren lo mismo, empezar a aprovechar las ventas en el rango superior, las compras en el rango inferior, empezar a aprovecharlas cada vez que se toquen los rangos. Pues hay algo que se usa mucho y es que para evitar la volatilidad excesiva y que ustedes lo saquen la posición, se pone un stop loss alejado del rango. Entonces, por ejemplo, este es el rango de resistencia y este es el rango de soporte, ¿no? Aquí están los dos niveles en donde el precio tiende a oscilar. Pues la técnica o lo que ustedes deberían hacer es que deberían poner el stop loss en esta zona de acá y en esta zona de acá, ¿sí? Es que es un, por así decirlo, un nivel bastante alejado de la resistencia y bastante alejado del soporte, en donde la orden les va a aguantar totalmente les va a aguantar o es muy probable que les aguante toda la volatilidad que se genere. Entonces, por ejemplo, aguantó este pico, o aguanta este pico de acá, no se les dio la posición y ustedes aprovechan la posición. Si ustedes se ponen a pensar, no están haciendo nada malo porque si ven esta relación con esta relación a la mitad de la lateralidad, esto es un 1 a 1, ¿sí? Entonces ahí están jugando con
una relación de stop loss take profit 1 a 1, entonces no están haciendo nada mal, ¿sí? Pero entonces lo que les puede pasar y lo que quiero que vean también con el tema de stop loss es que ustedes muchas veces si ponen el stop loss muy cerquita, entonces digamos que este es el soporte. Y sí, digamos que entraron por acá y empezaron a aprovechar estas compras por acá, en esta zona. Pero si lo ponen muy cerquita al soporte, les puede pasar esto, que hay un pico, se salen de la operación, pierden y eventualmente la operación no hubiera podido ser ganadora, ¿no? Entonces, por eso se usa mucho esta técnica para evitar como esos chispazos que da el mercado a veces para tratar de romper esta zona, pero no pasa nada. Entonces, la gente lo que hace es poner estos blogs alejados y se evitan ese problema, ¿no? Cuando hay exceso de volatilidad. Entonces, eso también les quería mostrar. Entonces, también no pequen con poner estos blogs muy cerca, porque ante un movimiento muy rápido del mercado, ya de una vez se les puede ejecutar la operación pues perdían la oportunidad, ¿no? Entonces, eso también he visto que la gente peca mucho. Entonces, no lo pongan, no sean excesivos. La idea es no ser excesivos. Entonces, si ustedes están viendo, por ejemplo, una lateralidad y se quieren meter por acá a comprar, ¿cierto? Pues no vayan a poner el stop loss por acá en toda la resistencia, en todo el soporte, porque eventualmente es muy probable que se les vaya a ejecutar, pero tampoco lo vayan a poner por acá, ¿sí? Entonces no sean extremistas, tengan como un equilibrio. Entonces ustedes dicen, listo, si yo sé que puedo ganar hasta la mitad del gráfico, pues al menos trabajemos una relación 1 a 1. Entonces la distancia que está acá hasta acá, pues pongamos la misma distancia de acá hasta acá, y eso es una volatilidad que eso es un rango que posiblemente me aguante la volatilidad de, de, de lo que vaya a pasar y puedo ganar porque ya sé que es probable que cuando hay una lateralidad el precio se vaya hasta la mitad de la lateralidad, ¿no? Es eso, básicamente como tratar de tener un equilibrio de no ser tan, poner stop loss muy chiquitos y tampoco ponerlos excesivamente grandes, ¿no? Es como tener un equilibrio comparándolo con el take profit y demás. Eso es básicamente lo que les quería mostrar. ¿Listo? Eh, bueno, rápido, esto ya se los había explicado al principio, entonces lo de reestructurar el stop loss. Entonces recuerden que si ustedes están eventualmente en una gráfica alcista, aquí les estoy mostrando un gráfico de Disney, eh, pues no deberían quedarse con el stop loss que metieron de primera mano, ¿no? Entonces si compraron por acá, pues digamos que aquí compraron y pusieron un stop loss por acá, pues si están por acá o por acá, pues no deberían tener este stop loss, sino deberían irlo corriendo porque ustedes ya no deberían ir perdiendo en esa posición, ¿no? Eso es básicamente lo que les quiero decir. Entonces, tip del día, si tienen una posición en donde les está yendo muy bien, al menos corran el stop loss al break-even porque en esa posición ustedes ya no tendrían por qué perder dinero y si hay algo catastrófico que pase, pues ustedes no deberían perder dinero con eso. ¿Listo? Eso es básicamente lo que les quiero dejar ahí. Y listo, ya para mostrarles un poco el tema de lo que nos decían en los comentarios, ¿cómo pueden ustedes aprovechar este tipo o cómo pueden ustedes hacer para poner stop loss? Entonces hay maneras, están las órdenes normales de MetaTrader, que ustedes siempre las van a encontrar ahí. Entonces están las órdenes normales de MetaTrader, está la plataforma de nosotros que se llama WebTrader o EQTrader, y hay herramientas como robots o indicadores que ustedes pueden instalar también en MetaTrader. ¿Listo? Entonces, las herramientas de MetaTrader normal, ustedes se van a las órdenes, ¿sí? Van en el cuadro de órdenes y ahí ponen su stop loss y su take profit. Hay herramientas que pueden instalar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una que se llama Trading Box Order Management Demo, ¿sí? Que ustedes la pueden instalar gratis. Aquí si se meten a la pestaña de mercado de MetaTrader, la instalan gratis de ahí. Y pues ahí les va a salir un poco cuadros un poco más avanzados para que ustedes pongan órdenes y demás en MetaTrader, ¿no? Entonces ya les va a salir como tipo lo que están viendo en la pantalla, que les empieza a calcular los pips, eh, cuántos pips mide cada cosa, cuánto es el rango esperado, etcétera, 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 ¿no? Entonces básicamente es como cosas que ustedes pueden empezar a aprovechar como lo están viendo acá, ¿sí? Entonces hay indicadores gratis e indicadores pagos, pero ambos les pueden ayudar a ustedes a mejorar el tema de stop loss porque ya tienen en cuenta volatilidad, rangos, etcétera, 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 ¿no? Cosas que les he dicho en el webinar. Si lo quieren hacer de una manera muy sencilla, entonces en MetaTrader no está la opción, porque MetaTrader digamos que no trabaja mucho, mucho en eso, pero si ustedes se meten al WebTrader, entonces ya se los muestro acá, se meten al WebTrader de nosotros, aquí está webtrader.equity.com, se llama, que se los voy a poner aquí en el chat para que lo tengan ahí en cuenta. Si ustedes se meten al WebTrader, pues eventualmente sí les voy a decir, no es tan avanzado como MetaTrader para el tema de análisis técnico, pero sí les ayuda a ustedes con el tema de las operaciones. Entonces voy a poner un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, están en este gráfico,
australiano dólar y dicen, oiga, yo quiero comprar, digamos que vamos a comprar el mínimo lotaje, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comprar el 0.1, ¿sí? Entonces vamos a comprar, digamos que cuánto yo puedo esperar a calcular acá, pues aquí se los va a mostrar. Si ustedes ponen stop loss en tal lado, les va a decir cuántos pips son, cuál precio es y cuál valor les va a costar a ustedes. Entonces eso puede depender mucho de la cuenta, ¿sí? Básicamente. Eso lo pueden hacer ahí porque el cuadro de órdenes está más estructurado que ustedes sepan cuando compran y cuando venden algo, cuánto van a ganar y cuánto van a perder con eso. Entonces, con eso que están teniendo en cuenta, pues el tema del porcentaje, el tema de riesgo y demás cosas que deberían tener en cuenta, ¿no? Pero entonces ahí lo pueden encontrar. En el cuadro de órdenes lo van a poder encontrar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, no se afanen por eso. Em, esa opción está. Entonces, la pueden usar sin ningún problema y seguramente les va a funcionar. Entonces, por poner un ejemplo, 0.01, mínimo lotaje. Digamos que vamos a comprar. Entonces, hagamos un análisis rapidito de acá. Entonces, vamos a comprar. Entonces, listo. Digamos que estamos viendo eso. Voy a pintarles acá. Entonces, digamos que aquí tenemos una lateralidad. Si la ven aquí, entonces tenemos soporte, tenemos resistencia. Por temas de tiempo, digamos que vamos a comprar en este momento. Entonces, voy a comprar en este momento acá y digamos que me quiero salir por acá. ¿Sí? Digamos que le estoy apostando o estamos viendo que llega hasta la resistencia, ¿cierto? Y mi stop loss va a ser por acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a plantear en este momento. Entonces, vamos a poner el trade ya. Entonces, con el buy, vamos a poner un stop loss que lo voy a poner en el precio de 0.7590. Entonces, 0.7590 porque ese es el rango que yo vi por acá. Y el take profit también lo voy a poner y lo voy a poner por allá en 0.7658. Entonces, 0.7658. Listo. Entonces él ya me va a decir, no, mire, aquí le están barrando porque en el stop loss va a perder esto y en el take profit va a perder esto. Entonces, no, listo, entonces lo tengo que subir un poquito más. Entonces voy a bajarle un poco más al stop loss. Y entonces, listo, ahí ya tengo un rango de 1 a 1, listo. Entonces voy a aguantar con eso, entonces voy a perder esto significa tanto en mi cuenta y listo. Y me voy a lanzar con ese trade, ¿no? Entonces ahí ya ustedes empiezan a estructurar mucho mejor las posiciones, ¿no? Esa es como la idea de, de lo que les quería mostrar hoy. Eventualmente, si esto fuera una tendencia alcista o bajista, sería muy diferente de las decisiones que estaríamos tomando, pero por temas de lateralidad la vamos a dejar así por ahora, ¿no? Listo. Creo que con esto ya cubrimos todo lo que les quería mencionar hoy. Y la verdad les quería mostrar como diferentes maneras que se aplican y se usan para poner take profit y más que take profit, stop loss en los mercados. Y, y sí, básicamente con el live de hoy quería que se dieran cuenta que no hay una manera mágica de poner stop loss, sino va a depender mucho de lo que ustedes estén viendo y lo que quieren. Sí, básicamente es eso. Eventualmente ya les mostré las bases, maneras de cómo hacerlo, les mostré el tema de la volatilidad, les mostré cómo hacerlo aquí en el WebTrader con las herramientas técnicas y demás. Entonces la idea es que lo empiecen a practicar, practíquenlo en la demo si todavía no se sienten preparados para real. Pero digamos que a medida que ustedes lo practiquen se van a dar cuenta y se va a volver mucho más fácil, ¿sí? Se va a volver mucho más fácil el tema de estructurar ya las órdenes en la plataforma y seguramente les va a ir mucho mejor porque ustedes ya van a tener en cuenta que lo tienen que ajustar cuando lo necesitan ajustar, que no tienen que no tiene que ser muy cerca ni muy alejado, etcétera, 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 ¿no? Es básicamente lo que les quería mostrar hoy. Con esto me despido. Aquí les dejo mi última diapositiva donde está el contacto de nosotros, del broker. Pero recuerden que yo soy Julián Pineda. Estoy haciendo este tipo de eventos live cada semana. Generalmente lo hago los viernes a esta hora. Al final de mes voy a estar haciendo un webinario. Ahí vamos a hablar un poco de las expectativas que tenemos para el mercado en los próximos meses, para los mercados financieros en general, futuros, acciones, forex, etcétera, etcétera. Ahí vamos a estar hablando un poco de eso. Se pueden inscribir. Por aquí en Facebook les va a salir en la página, en la parte de eventos, el webinar. Se pueden inscribir totalmente gratis. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso. Ahí les dejo las redes sociales. Les recomiendo que nos sigan en Instagram, en LinkedIn, como Equity Latam. Ahí publicamos todo tipo de reportes, eventos y demás que estamos haciendo. Son gratuitos, entonces vale la pena la verdad ir a ver eso. Y les recomiendo el canal de YouTube. Todos los Facebook Lives y los webinars que hemos hecho desde el año pasado están quedando grabados ahí, gratis. ¿Listo? Entonces los pueden aprovechar
al máximo sin ningún problema. Son, si no estoy mal, más de 120 horas de contenido gratuito en donde hemos hablado de todo. Entonces eso lo pueden aprovechar y es información que, que es totalmente verídica y ustedes la pueden utilizar para ir mejorando de poco a poco en el trading, ¿no? Eso es básicamente para ustedes de parte de nosotros del Broker Equity. Y también les recomiendo entonces mucho el tema de Spotify. Spotify todos los días por la mañana estamos publicando lo que hay que esperar para el día. ¿Listo? Entonces búsquenos como Equity en Spotify. Estamos haciendo un podcast diario y ahí nos pueden ver todos los días también para que estén un poco más informados del mercado. ¿Listo? Entonces, no siendo más, espero que tengan un buen fin de semana. Nos veremos en otra oportunidad y espero que estén muy bien y tengan un buen resto de semana. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.